En esta noche vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Marcos capítulo 9, verso 23. En esta noche vamos a predicar bajo el tema, si puedes creer. Si puedes creer es el tema en esta noche que el Señor me ha tocado el corazón para ministrar en esta hora. Y luego estaremos orando por la familia, estaremos orando por todos los presentes. Y que el Señor, hermano, sea ministrando nuestra vida. Marcos capítulo 9, verso 23. Lo van encontrando, se van poniendo en pie en reverencia a la palabra. Gloria a Jesús, pues es palabra de Dios y no de hombres. Amén, aleluya. Marcos 9, 23. La palabra se va a leer honrando al Padre que nos creó, honrando al Hijo que nos salvó y honrando al precioso Espíritu Santo que está presente. Y toda la iglesia que espera a Cristo dice amén. Toda la iglesia que se va con Cristo dice amén. La palabra de Dios es esta. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inclina tu rostro conmigo y oremos. Padre amado, Dios del cielo y Dios de la tierra, nos humillamos ante tu presencia, papito Dios, para, Señor Dios mío, agradecerte por el privilegio enorme, Señor Dios mío, en esta hora de tomar tu palabra y lecturarla. Señor Dios mío, necesitamos revelación tuya, necesitamos que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor Dios mío, que tu palabra traspase nuestra alma, que tu palabra traspase nuestro espíritu, Padre mío. Hemos venido hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor Dios mío. Solamente tu palabra tiene vida, solamente tu palabra sacia, solamente tu palabra salva, Señor Dios mío. Es la única oportunidad que el ser humano tiene, Padre bendito. Permítenos, Señor Dios mío, tener entendimiento, Padre mío, sabiduría, Padre bendito, para entender tu palabra en esta hora, Padre bendito. Habla a todos los presentes, habla a todos aquellos que nos están sintonizando en el mundo entero, Dios amado, a través de las redes sociales. Glorifícate, Padre mío, porque solamente tuyo es el poder, tuya es la gloria, y a ti siempre, Padre bendito, te la daremos, Señor amado. Permíteme predicar esta palabra con denuedo, permíteme predicar esta palabra con revelación tuya, bajo cielos abiertos, Padre mío. Que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que se oiga en esta hora, Padre mío, y las demás voces cesen, bendito Dios del cielo, y tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Siempre mantenga la Biblia abierta. Amén. Porque usted tiene que corroborar si lo que hemos leído se encuentra ahí. El tema en esta hora es si puedes creer. Amén. ¿Cuántos pueden creer? Amén. Gloria a Dios. ¿Creemos en verdad? ¿Qué es creer? Creer es tener fe. Y lo que falta en este último tiempo en muchos creyentes es fe. Porque cuando las pruebas, hermanos, vienen a nuestra vida, muchas veces nuestra fe no está a la estatura o no da la talla. Y eso pasa, y eso es normal, porque hasta los discípulos, hasta los propios apóstoles de Jesús, les faltó fe cuando recién empezaron. Ellos recibieron una gran lección porque su fe, hermano, no estaba, hermano, tal vez a la altura de la que Cristo tenía la fe, o la que Dios manda que nosotros tengamos fe. Recuerde que la fe es ilimitada, que la fe no tiene límite, no tiene tope. Mientras tú más te sometes a Dios, mientras tú más escudriñas la Escritura, tú más vas a incrementar en fe. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso escribió el apóstol Pablo hace 2000 años atrás. En aquel tiempo fue así. Hoy ya no solamente es por el oír. Y no es que la escritura haya cambiado. Simplemente es que el parámetro ha cambiado. Hoy la escritura está escrita completamente. El canon bíblico está sellado. Está escrito totalmente. Y hoy nuestra responsabilidad es leer.
leer la palabra. En aquel tiempo los discípulos todavía estaban con vida, los apóstoles estaban con vida, y por eso decían ellos, la fe es por el oír, porque ellos predicaban lo que Dios les revelaba. Pero luego ellos ya terminaron su misión, escribieron el canon bíblico, Dios cerró el canon bíblico. Hoy a nosotros nos toca la responsabilidad de lecturar la Biblia, de estudiar la Escritura, de crecer en fe. Nunca usted va a crecer en fe si usted no lee la palabra de Dios. Nadie va a venir por aquí, te va a poner las manos y decir, Señor Dios mío, dale fe. Eso es imposible. No está en la Escritura, no está respaldado. No importa que los falsos apóstoles y profetas digan eso, la fe no se puede transferir. La fe, hermanos, es por leer la palabra de Dios, y es la responsabilidad de cada uno de nosotros crecer en fe. Recuerda por qué necesitamos fe, porque sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no hay fe. Por eso que Jesús dijo, si puedes creer, si puedes, porque hay gente que no va a poder. Podemos nosotros decir, sí, yo tengo fe, puedo hablar de fe, puedo cantar que tengo fe, puedo gritar que tengo fe, pero otra cosa bien distinta es tenerla. ¿Y cómo se muestra eso? En el momento más difícil de tu vida, en el momento más crucial de tu vida, ahí es donde tú demuestras la fe que tú tienes en Dios, la fe en quien tú has creído. El tema es si puedes creer. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir donde hemos lecturado, vamos a retroceder al verso 14 para poder entender lo que Jesús nos quiso enseñar. Ahí nada más, Marcos 9:14. Vamos a describir y ver el panorama en el cual se escribía Jesús enseñó todo esto. Amén. Vamos leyendo juntos. Yo leo aquí, usted lee ahí en su mente, y vamos escudriñando la Escritura. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes ellos? De los discípulos. Escuche bien. Dice nuevamente, la Biblia se va comiendo así. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿De quiénes ellos? De los discípulos, pues, hay que entender, de los discípulos. Y escribas que disputaban con ellos. O sea, estaban los discípulos en el medio, estaban los escribas alrededor y discutían con ellos. Jesús vio eso. ¿Y de dónde venía Jesús? Jesús venía de orar, de comunicarse con el Padre, porque Jesús, su vida se caracterizó por oración. Dice el verso 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. La fama de Jesús había ya crecido, ya por las señales, por los prodigios, por los milagros, por la palabra que él predicaba, que era diferente a lo que los discípulos, los escribas de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos enseñaban. Su palabra era diferente, como la Escritura dice, porque él les enseñaba con autoridad. Por eso que corrieron y les saludaron. ¿Por qué? Porque Jesús era completamente diferente a los religiosos. Jesús era completamente diferente a todos aquellos que decían que servían a Dios. Y Jesús, escúcheme bien, Jesús debería ser el parámetro de todos nosotros. Cuando usted va a un lugar, ¿cómo es que le reciben? Mira, Jesús le recibieron, corrieron a él. ¿Por qué? Porque Jesús había marcado la diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús realmente era sal en la tierra. Porque Jesús realmente era la luz en este mundo. Asimismo nosotros debemos ser así. Y eso, hermano, eso es un proceso que nosotros debemos alcanzar. Cuando usted vaya a un lugar, de repente de aquí vamos a ir a Casma, vamos a ir a Vinzo, vamos a ir a Quillo. ¿Cómo nos reciben los hermanos? Hermano, ¿y cómo van a tener ellos aprecio por usted cuando realmente vea que usted es una mujer de Dios, que usted es un hombre de Dios, que usted realmente se desprende por la obra, que usted realmente ama a Dios, no solamente de palabras, sino también con hechos? Y la gente lo va a apreciar. A donde quiera que usted va, usted va a alumbrar. A donde quiera que usted vaya, la gente, hermano, va a saber que usted es diferente. Así como Jesús, la gente distinguió a Jesús, lo vieron de lejos y corrieron a él. ¿Por qué? Porque era completamente diferente. Hoy ya no se ve ese panorama, hermanos, en
este tiempo. Hoy de los cristianos muchos son cuestionados, mucha la gente señala con el dedo, con uno, con dos, con tres, hasta con una mano le señala a los cristianos. ¿Por qué? Por su falta, hermano, por su falta de cordura, por su falta de carácter, por su falta, hermano, de amor, por su falta de cristiandad que ya no resplandece. Somos señalados, somos marcados porque no somos realmente lo que Jesús era, y Jesús nos llama a nosotros ser como Él era. Ahí está la primera enseñanza, ser como Jesús, ganarnos el afecto, que la gente nos ame, por lo que nosotros somos, no por lo que decimos. Y eso es un trabajo que nos va a costar a nosotros, hermano. Esa es prueba de nuestro trabajo, esa es prueba de nuestra labor en Cristo. Los verdaderos cristianos te van a apreciar, te van a buscar, no van a murmurar de ti, no te van a señalar, al contrario, siempre te van a defender, siempre van a estar ahí para hablar bien de ti, siempre. Y eso es lo que nosotros en este tiempo deberíamos recuperar. Hoy es tiempo de alumbrar como Cristo. Hoy es tiempo de ser sal en esta tierra. Recordemos siempre eso, no solamente en la iglesia, sino en el barrio. La gente debería de respetarte por quien tú eres, no solamente porque dice que vas a la iglesia, sino deberían respetarte porque realmente eres cristiano. Donde quiera que tú vayas, te van a señalar: hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga. Hay gente que es mayor incluso que ti y nos saluda: hermano, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, siervo, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque te ganas el respeto. ¿Y por qué? Porque realmente demuestras que eres un hijo de Dios. Nosotros estamos aquí para demostrar que somos la sal en esta tierra, así como Jesús lo hacía. Amén. Amén. Dale fuerte palmas a Jesús. Verso 16 dice: y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Jesús hizo una pregunta. Verso 17 dice: y le respondieron uno de la multitud. Dijo: maestro. Mire, lo catalogaban como maestro porque enseñaba. Jesús era maestro y enseñaba en la sinagoga. Dijo: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Marque ahí, espíritu mudo. O sea, ese joven no podía hablar. ¿Por qué? Y no dice que tenía un problema en la garganta. Lo identifica la Biblia como que tenía un espíritu. La gente de aquel entonces sabía discernir cuando había enfermedades, hermano, que son naturales, y cuando había enfermedades causadas por el mismo diablo. Nosotros hemos enseñado por la Biblia que hay diferentes tipos de enfermedades: enfermedades naturales, enfermedades físicas, enfermedades por descuido, enfermedades por el mismo diablo y los demonios, porque el diablo y los demonios también causan enfermedades hasta por mismo Dios, porque Dios también pone enfermedades. Pero aquí dice, ellos sabían que lo que pasaba con ese joven era un espíritu inmundo, y lo dice ahí, era un espíritu mudo. Y sigue diciendo el verso 18: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran o que lo echasen fuera, y no pudieron. Hasta ahí. Meditemos ese texto. Primero, nosotros debemos saber perfectamente que andamos en un mundo físico, pero ese mundo físico está, hermano, precedido por un mundo espiritual, un mundo en el espíritu, porque la Biblia señala que antes que lo material o lo físico fuese, lo espiritual era primero. Antes que la tierra y el universo entero fueran creados, hermano, había un mundo espiritual el cual Dios creó primero. Por eso que los ángeles fueron primero. El mismo Satanás, que era antes Luzbel, fue creado primero. Antes de crear la materia, antes de crear el universo, antes de crear la tierra, ellos ya existían. Dios ya los había creado. Ahora dice que la historia relata que había un espíritu que venía sobre este joven, hermano, entraba en él y hacía varias cosas. Dice ahí, el verso donde hemos leído, el verso 18, dice que cuando lo tomaba, lo sacudía y empezaba a botar espuma por la boca. Hoy vemos ese caso similar a la gente que tiene epilepsia, ¿verdad? Hay gente que tiene epilepsia y los doctores dicen que es un problema en la mente, es un desorden en la neurona, y pueden decir muchas cosas. Nosotros sabemos por la Biblia
que eso ya venía desde tiempo y es producto muchas veces de los espíritus inmundos. Porque los demonios atacan el riñón, atacan el hígado, atacan el cerebro, atacan muchas partes. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, le damos derecho legal o porque muchas veces también Dios lo permite, porque eso es bíblico. Porque Dios, sin Dios, hermano, el diablo no puede hacer nada. Ahora, dice que lo sacudía y echaba espumarajos y crujía sus dientes, y dice que el joven se empezaba a secar, se empezaba a chupar, dice ahí se secaba, y el hombre un poco, qué sé yo, de repente irritado, porque él esperaba que los discípulos, hermanos, pudiesen echar el demonio, el espíritu inmundo que estaba dentro de este joven para ser libre, porque cuántos años estuvo este joven, dice la Biblia, vamos a leer desde su niñez, y lamentablemente no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Porque lamentablemente les faltaba el combustible de todo cristiano, llamado fe. Llamado fe, porque de ahí dice la Biblia, el verso 19, y respondiendo él le dijo, Jesús, mire, dijo, oh generación incrédula. O sea, Jesús se airó. Porque Jesús era humano, recuerden, Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso lo hemos enseñado, usted puede buscar en el video ahí en el canal. Hemos hablado sobre esto, la dicotomía, las dos naturalezas que tenía Cristo. Ahora, como humano se airó, pero no pecó. Dice ahí la Biblia, dice, y respondiendo él dijo, oh generación incrédula. Primero menciona que la generación, o sea, la generación de ese entonces era incrédula, y lo mismo ha pasado, 2000 años ha pasado y la gente sigue en una incredulidad terrible. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? O sea, estaba un poco molesto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús ya había enseñado a sus discípulos, los había capacitado, pero lamentablemente, como al inicio es con nosotros. En el inicio, cuando nosotros empezamos, a veces somos tercos, a veces nos tienen que pasar muchas cosas para poder madurar, a veces no queremos, somos perezosos, somos flojos. Y lo mismo pasaba con los discípulos, hasta el tiempo que llegaron ellos a madurar, hasta el tiempo que ellos crecieron. Lamentablemente hay muchos cristianos que pasan años y no crecen o no quieren crecer, quieren seguir siendo niños. Pero aquí dice la Biblia, mis amados hermanos, donde hemos lecturado, que Jesús estaba un poco molesto. Y a veces eso pasa. A veces cuando, hermanos, Dios nos da talentos, Dios nos da dones, y nosotros lo desperdiciamos, nosotros lo enterramos, nosotros, hermanos, no hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Cómo cree que se siente Dios? ¿Cómo cree que Dios, hermanos, se sentirá cuando nosotros no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer? Si ya nos salvó, si nos rescató y nosotros no estamos dando la talla. Imagínense cómo se sentirá el Padre. Si Jesús en esta tierra, hermanos, un poco se molestó. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían aprendido, a pesar que 3 años ya habían estado con Él. Jesús los había capacitado, los había enseñado, había predicado, habían visto hacer los milagros, y ellos todavía no maduraban, no alcanzaban la madurez. Entonces Jesús dijo, traédmelo. Verso 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, mire, dice, el Espíritu vio a Jesús. O sea, que los espíritus inmundos están dentro de los cuerpos humanos. Sí, la Biblia constantemente lo dice. ¿Y cuántos espíritus pueden haber en el cuerpo de una persona? Muchos. No hay número. Porque recuerden que son espíritus, habitan dentro. Y los llaman, escúcheme bien, los llaman su casa. El cuerpo humano, los espíritus inmundos los llaman casa. Por eso que ellos entran, ellos son enviados por el mismo diablo y toman control de los cuerpos que, hermanos, le han dado derecho legal al diablo de meterse. Y una persona, por eso una persona, usted ve, hay gente que se enoja, hay gente que dice malas palabras, hay gente que hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchos espíritus inmundos empiezan poco a poco a entrar a la persona. El Gadareno tenían, dicen algunos teólogos, más de 2000 demonios dentro. 2000 demonios en una sola persona, eso es increíble. Pero eso no es nada, hermanos, extraño. Porque recuerde que son espíritus. Y usted cada vez que abre la puerta de su corazón, hermano, al pecado,
esos espíritus inmundos de ira, de enojo, de resentimiento, celo, eso usted lo puede manifestar como solamente son reacciones de las personas, no, o son emociones, no, son espíritus inmundos que entran a las personas y que si usted no los bota afuera, ellos van a permanecer ahí hasta poco a poco dar derecho legal a abrir más campo al diablo, a abrir más campo a los demonios, hasta que una vez que ellos están adentro seguros, entonces recién ellos toman. Mire, les explico cómo funciona esto. A ver, para que usted entienda los demonios cómo trabajan. Los demonios, tú haces algo, cometes un pecado, ese espíritu inmundo entra. Está ahí adentro de ti. De vez en cuando te hace hacer cosas, pero no se manifiesta. Y tú vas haciendo cosas y sigues pecando y viene otro y van entrando. Hasta el punto en que ellos llegan a tomar control de tu espíritu adentro y lo atan. Es donde recién ellos se manifiestan y toman control del cuerpo físico. Por eso que hay gente endemoniada. Los endemoniados no amanecieron endemoniados de la noche a la mañana. Es porque poco a poco los espíritus inmundos empezaron a entrar al cuerpo de esa persona. No es la única forma, no es solamente por pecado, también desde pequeños e incluso desde el vientre de la madre, como lo vamos a ver aquí. También los espíritus inmundos entran y esto es responsabilidad y culpa de los padres, porque recuerden que toda persona nace en pecado y eso que la gente debería saber eso. Vamos a estudiar sobre eso. Miren, dijo verso 20 y le dijeron, verso 20, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, porque el espíritu inmundo sabía quién era Jesús, lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué cree que sabía quién era Jesús? ¿Por qué cree que cuando le trajeron a Jesús, trajeron al joven, pero el que estaba dentro, agarró al joven, lo sacudió y lo botó al suelo? ¿Por qué? Porque los demonios conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían visto. Los demonios habían visto a Jesús hace más de 6,000 años. Antes que la tierra fuese creada, esos demonios fueron ángeles. Estuvieron en el tercer cielo, sabían quién era Jesús, o sabían quién era Cristo, porque Cristo es eterno, nunca ha nacido, es eterno con el Padre, el Hijo y el Espíritu, fueron eternos. Ellos vieron allá arriba a Jesús, y cuando ellos lo vieron en la tierra no lo pudieron creer. Ellos sabían a qué se exponían, sabían que iban a tener que salir, por eso que al muchacho lo echaron fuera. Eso en mi vida personal yo lo pude presenciar. Cuando recién nos convertimos y entramos al ministerio, nos llamaron a orar por una mujer allá en la Unión que tenía unas manifestaciones medias raras. Su esposo nos llamó, fuimos un grupo de hermanos a orar y el esposo manifiesta que cuando nosotros estábamos a unas cuadras llegando a la casa, él nos vio saliendo, que ya llegábamos. La mujer estaba sentada en la sala en un sillón, como ese sillón, estaba sentada ahí, estaba tranquila. Pero cuando nosotros nos acercamos, dice que ella empezó a sentir un olor fétido, empezó a sentir que apestaba y empezó a querer irse. Decía, no, llévame de aquí, me voy para el segundo piso, quería irse. El hombre le decía, no, porque los hermanos van a venir, ya les he dicho que van a venir, y ella quería irse. Y estaba ahí, el hombre lo detuvo, entonces llegamos nosotros, y cuando nosotros llegamos, nos quedó mirando, nos miraba, hasta que llegó un momento en que entró en shock y se perdió, se nubló, quedó como dormida. Entonces nosotros empezamos a ministrar, empezamos a orar y después de media hora de oración el espíritu inmundo no pudo resistir y se empezó a manifestar, empezó a hablar por la boca de una mujer con voz tenebrosa, con una voz de hombre, y los hermanos empezaron a agarrarle y le ganaban fuerza a los hermanos, tenía bastante fuerza. Y eso es algo que pasa, está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo no puede resistir la presencia. Estuvimos orando cerca de 1 hora y cuando sentí que salió un espíritu, hermano, sentí por mi cara como se erizó la piel, hermano, sentimos, y la mujer cayó como desmayada. A los 5 minutos se levantó y dijo, ¿qué ha pasado? No sabía lo que había pasado y fue libre. En aquel entonces el esposo creyó, fue libre. Y eso está en la Biblia, eso pasa. El mundo espiritual es real, no es cuento, no es algo que está en la Biblia. Eso es real, es algo que nosotros tarde o temprano vamos a experimentar en nuestra vida y tenemos que estar preparados para esto. Ese espíritu inmundo sabía quién era Jesús, sabía la autoridad que él tenía, y esa misma autoridad que tenía Jesús nos ha delegado a nosotros como iglesia.
Nos ha delegado la autoridad a nosotros como iglesia. Lamentablemente, muchos en el mundo entero, muchos cristianos todavía no han entendido y no han aprendido esa autoridad. Hay que activar la autoridad. ¿Cómo? Buscando a Dios, metiéndose en oración, ayunando y buscando la presencia de Dios. Pero bueno, eso es tema de otra enseñanza. Veamos, verso 20, acabemos con esto. Dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Verso 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo? Mire esta pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, ¿desde cuándo? Desde el niño. Pero ¿cómo un niño puede ser poseído por demonios? ¿Es que acaso solamente los demonios no son para los adultos? Desde el niño. ¿Cómo es esto posible? Esto es algo que está en la Biblia. Hay hermanos que han ministrado niños que nacen en pecado por el pecado que sus padres cometen. Y nacen con esos espíritus inmundos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque recuerde que todo ser humano en esta tierra nace en pecado. Por el pecado de Adán. Romanos 5:12 habla sobre eso. Como el pecado entró al mundo por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Por cuando todos pecaron, todos van a morir. Romanos es claro en esto. Todos nacemos en pecado. No es sorprendente que nosotros encontremos niños que están poseídos. Niños que tienen espíritus inmundos dentro. Y no es desorden mental o comportamiento. Muchos lo llevan a los psicólogos, a los psiquiatras y dicen, no, mi hijo está actuando medio mal y es rebelde. Y hay niños que le mientan a la madre, a su propia mamá, que le patean. No es un comportamiento normal. Recuerde esto, el diablo es astuto. Y es por eso que uno tiene que abrir los ojos espirituales, estar muy atento. Porque estamos en una guerra terrible. El diablo no respeta si es niño, si es anciano, no respeta nada. Y estamos en esa guerra. Aquí hay que abrir los ojos. Esto dice que desde niño él tenía este espíritu inmundo dentro. Verso 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua. O sea, muchas veces ese espíritu inmundo, ¿qué hizo? Quiso matarlo. Lo echaba en la candela para que muriese quemado. Lo echaba en el agua para que se ahogase. Eso es lo que está diciendo esa palabra ahí. Porque eso es lo que hace el diablo. ¿Qué hace el diablo? Quiere matarte. Por eso San Juan 10:10 dice que él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué hace un demonio? El demonio quiere matarte. Quiere matarte en pecado. Eso es lo que hace. Es lo que hacía con este joven. Ya no era tan niño, era joven ya. Muchos años había pasado. Dice, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, el hombre pidió misericordia. ¿Qué es lo primero que debe acontecer antes, hermano, de pedir algo a Dios? Porque a Dios usted no lo va a exigir. ¿Me entiende? Usted no puede obligar a Dios, usted no puede sobornar a Dios, usted no puede pagar. ¿Qué le va a pagar a Dios si Dios es dueño de todo? A Dios primero tiene uno que venir con un corazón contrito, humillado, pedir misericordia. Y si no hay esa humillación delante de Dios, Dios no va a actuar, Dios no va a obrar. No es como estos falsos apóstoles que dicen que le dan órdenes a Dios, que le dan orden incluso a los ángeles. Eso es mentira, eso es un engaño. Eso es lo que la Biblia habla que habría en este último tiempo, apostasía. Aquí, para venir a Dios, a pedir el favor de Dios, uno tiene que humillarse. Este hombre se humilló. No le importó de lo que dirán la gente. Él vino a Jesús y se humilló y le dijo, pidió misericordia. Le dijo ahí, en sus propias palabras, en el verso, ¿dónde estamos? En el verso 22, ¿no? Dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús le da esta gran respuesta. Y Jesús le dijo, si puedes creer, para que Dios mueva su mano, primero hay que creer. A eso se conoce como fe. La fe es todo lo contrario de lo que en el mundo existe. El mundo primero ve para creer, pero el cristiano primero cree para luego poder ver. Es completamente distinto lo que Dios enseña. Porque Jesús dice que al que cree, todo le es posible. Nadie había podido espantar ese espíritu inmundo de ese joven. Nadie, ningún médico, ningún chamán, ningún agorero, nadie. O sea, prácticamente estaba perdido, no había oportunidad para él.
Pero Jesús nos enseñó que para el que cree, todo es posible. ¿Cuán grande es tu problema? No existen problemas grandes. Existe un Dios grande que soluciona cualquier tipo de problema. Eso deberíamos meternos en la cabeza. Los problemas no son grandes, el único grande es Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y si algo se permite es porque Dios lo permite y se acabó. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Porque dice la Biblia que al que ama a Dios, todas las cosas, aún hasta la muerte, es para bien. Todo es para bien. Porque Dios nunca se equivoca de nada. Amén. Verso 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó, mire, clamó. O sea, a gran voz, desesperadamente. Esa debe ser la oración de todos nosotros. En clamor, en gemido. No, Señor, vamos a orar por una petición. Señor, te pido por tal hermano, sánalo. Como si no nos importara, como si no nos interesara. No sentimos el dolor ajeno. Y ahí es donde radica el problema. Por eso que Dios no mueve su mano. No es porque Dios no tenga el poder. Es porque lamentablemente la iglesia no ha entendido lo que Dios quiere. Lo que Dios demanda. Él clamó. A gran voz clamó y dijo: creo. Él dijo: creo, Señor, con todo su corazón. Pero sabía que como humano, hermano, podía fallar. Pero también agregó ahí: ayuda mi incredulidad. O sea, ve su humildad. Dijo: Señor, yo creo. Y si de repente no es suficiente, Señor, dijo: ayuda mi incredulidad. Eso muestra un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón, hermano, rendido completamente a Dios. Y eso es lo que Dios demanda. Eso es lo único que Dios pide. No pide dinero, no pide nada. Solamente pide un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Dios jamás lo podrá desechar. Amén. Verso 25 dice, sigue leyendo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, la gente empezaba a llegar, había más gente que llegaba, porque siempre hay chismosos, ¿sí o no? Siempre los chismosos habrá hasta el último. Dice ahí: reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo. O sea, no hablaba ni escuchaba este joven. Mire qué tremendo. Espíritu mudo y sordo, le dijo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, que la mayoría de personas que son sordas, que son mudas, es muchas veces porque hay un espíritu inmundo de repente atrofiando las cuerdas vocales. Y si uno ora con fe, Dios puede hacer el milagro. ¿No entiende? Si la iglesia creyese esto en verdad, ¿cuántos sordos hay en el mundo? ¿Cuántos milagros se harían? Y la gente glorificaría a Dios. Pero no lo hacemos porque sabemos que muchas veces no tenemos el poder o no tenemos la autoridad. Porque no estamos capaces. Qué distinto sería y qué bonito, qué hermoso sería que cada creyente saliese por ahí y encontrara por ahí un sordo y le dijera: espíritu sordo, sal de él. Espíritu mudo, sal de él. O cualquier cosa. Y la gente vería: ¿y de dónde es este? ¿Y de dónde es esa hermana? ¿Cómo se llama? Iraida, ¿no? Es de la iglesia de Cristo Salvador. ¿Qué le enseñan ahí? ¿Qué le han dado ahí? Y la gente va. Imagínense. Y la gente se convierte. Y la gente muchas veces va por chismoso, pero la palabra le va a tocar. La palabra le va a atravesar. ¿Entiendes? Interesante. Sigamos. Dice, ¿dónde me quedé? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Porque cuando Dios manda, el diablo no puede resistirse. Salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Porque el diablo hasta el último pelea. ¿Sabía usted eso? El diablo hasta el último trata de ponerte duda. Imagínese. Yo sabía esta palabra, por eso que cuando la mujer se desmayó ahí, nosotros seguimos orando. Quisieron llevarlo, no, ahí se va a quedar. Y sigamos orando, y seguimos orando ahí. ¿Por qué? Porque está en Biblia, la Biblia nos enseña todo. Ahora, hasta el último, el diablo siempre trata de poner incredulidad para que se detenga. Pero Jesús, mire lo que hizo. Pero Jesús se acercó tomándole la mano, lo levantó, a pesar que estaba tirado, él lo levantó, lo enderezó y se levantó. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender.
creer. Si no creemos, estamos, hermanos, lamentablemente perdidos. Creer es lo que Dios demanda. Es más, la Biblia nos enseña en Marcos 5:36 que Jairo, usted sabe la historia de Jairo, tuvo su hija, había muerto. Jairo fue a buscar a Jesús, su hija estaba agonizando y él, desesperado, fue a buscar a Jesús a pesar que le tenían prohibido acercarse a Jesús. Jairo había gastado todo su dinero porque era un principal en los médicos, hasta de repente hasta en los brujos de aquel entonces, pero su hija se moría y la única oportunidad era Jesús. Y a pesar que se le estaba prohibido, él fue y buscó a Jesús. Llegó hasta donde estaba Jesús y le explicó su problema. Le dijo: Señor, te ruego que vayas a mi casa. Y cuando llegó ahí, vino otro criado tras de él y le dijo: Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto, tu hija se murió. ¿Qué hizo Jairo? ¿Empezó a llorar? No. Jairo fue más allá. Jairo creyó que Jesús, él salió creyendo que Jesús podía hacer el milagro. Pero cuando le dijeron: tu hija ha muerto, él todavía siguió creyendo que Jesús podía hacer el milagro. Cuando el hombre le dijo: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro, Jairo le siguió rogando, no prestó atención y siguió rogándole a Jesús: ven a mi casa. En Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Marcos 36, márquelo. ¿Ok? Un mensaje extraordinario. No temas, cree solamente. Cree. Ante cualquier situación en tu vida, cree. Porque el que cree, dice la Biblia, que tiene vida eterna. Juan 3:36 en adelante dice, voy a leer rápidamente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cree. Constantemente, aquí hace como 10 veces que menciona la palabra cree. Crea, hermana. Hey, crea. Crea que Dios puede hacer milagros. Crea que todavía Dios puede seguir usándolo. Crea que todavía usted puede seguir creciendo en el Señor. Crea que sus hijos pueden ser cambiados. Crea que su esposo va a cambiar. Crea que su mujer va a cambiar. Solamente cree en Jesús. Crea, pero crea de corazón. Y el creer te va a llevar a otra cosa, a actuar también. Porque no solamente decir fe, yo tengo fe. La fe viene acompañada de las obras. Porque la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Jairo creyó en su corazón que Jesús lo podía sanar. Esa fue su fe. Pero Jairo, cuando le dijeron: tu hija ya murió, su fe fue acompañada de su obra. Él fue e insistió todavía. Al igual que la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre sabía que si tocaba el borde de su del manto de Jesús, iba a ser sana, ¿sí o no? Esa fue su fe. Pero la fe fue acompañada de la obra. ¿Cómo? La mujer tuvo que abrirse paso. Era una mujer encorvada, agachada, anciana. Ya la gente se había, hermanos, alrededor de Jesús se amontonó. Y, hermanos, todos querían ver a Jesús. Y era imposible atravesar eso. Pero la mujer, tal vez arrastrándose, tal vez pisoteándola, empujándola, ella se abrió paso. Esa fue su obra. No solamente el creer, ella se abrió, o sea, trabajó, ella puso su fe en acción. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Muchos cristianos solamente dicen que tienen fe, pero no actúan. Sin acción no hay, hermano, bendición. La fe sin obras es muerta. La fe tiene que estar acompañada de las obras. Porque el que cree tendrá río de agua vida dentro de sí. Está en la Biblia. Dice la Biblia, San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Dónde está? 7:38.
San Juan 7:38. Ahí márquelo, píntelo. Por eso yo siempre digo, cuaderno, lapicero y Biblia. Ok, es difícil estar buscando ahí, simplemente anota y en casa usted lo comprueba ahí. Busque, nunca pierda su bendición. Guarde ese mensaje y usted enseña a los demás. Bien, ¿qué más? El que cree, mis amados hermanos, la muerte no lo puede detener. O sea, la muerte no es nada para el que cree. ¿Por qué? Porque San Juan 11:25 dice, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? La pregunta que le hizo a Lázaro. ¿Crees esto en verdad? Repito el texto. San Juan 11:25 y 26. San Juan 11:25 y 26. Hermanos, creer en Jesús es creer en Dios. ¿Dónde está eso? Juan 12:44. Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, creer en Jesús es creer en Dios. Amén. Creer en Jesús nos saca de las tinieblas, mis hermanos. Creer en Jesús nos saca de las tinieblas. San Juan 12:46. Yo, dice el siguiente, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, creer en Jesús nos saca de las tinieblas. Tanta gente que está en tinieblas, que nunca, hermano, tiene paz, que todo lo va mal, que nunca tiene gozo, que nunca es feliz, aparenta una felicidad, pero nunca puede tenerla, porque la única felicidad es a través de Jesús. Creer, mi hermano, creer salva nuestra familia. ¿Sabía usted eso? Creer salva tu familia. Está en la Biblia, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está hablando de tu familia. Hechos 16:31. Hechos 16:31. O sea, a ver, ¿cómo es esto? Pero si mis hijos no quieren saber nada de Dios, están perdidos en el mundo. Mi esposo, hermano, mi esposo es un hombre duro, no quiere saber nada de Dios. Mi mujer no quiere saber nada de Dios. ¿Qué hago? Cree. ¿Cómo? Busca a Dios. Sométete. Séle fiel. Porque la palabra creer implica muchas cosas. La palabra creer significa que tú te sometes a Dios, que tú eres obediente a su palabra, que tú buscas a Dios, te mantienes en oración, en ayuno, en vigilia, y Dios ve tu fidelidad. Entonces Dios hace, porque tú no puedes salvar a tus hijos, porque tú no puedes cambiar a tu esposo, y tu esposo puede cambiar a tu esposa. Solamente Jesús es el único. ¿Y cuándo lo hace Dios? ¿Cuándo hace ese cambio? Cuando tú primero crees. Cuando tú crees, o sea, cuando tú eres fiel a Dios. Cuando tú buscas de verdad a Dios constantemente, no solamente cuando todo es bonito, sino cuando hay problemas, constantemente, todos los días en la iglesia, me esfuerzo, estoy cansado, pero yo voy a la iglesia, no encuentro trabajo, pero yo voy a la iglesia, me siento mal, me duele, porque hay gente que le duele algo, le duele la uña y no quiere ir a la iglesia, porque le duele la uña. Imagínense. ¿Usted cree que Dios le va a salvar a sus hijos, va a salvar su casa? Porque la Biblia dice, yo honro al que me honra. ¿Me entiende? Dios honra al que le honra. Cuando Dios ve tu fidelidad, Dios hasta las piedras usa. Hasta un asno usó Dios para salvar a alguien. Dios usa a cualquiera. Pero Dios nunca actuará mientras primero tú no actúes. Dios hace su parte cuando tú primero haces la tuya. Eso aprenda la iglesia. Dios nunca va a ser primero y tú vas a ser después. Tú eres primero quien debes hacer. Y luego Dios hace. Cuando tú eres fiel, este texto se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no creo, hermano, cada vez mis hijos están peor. Yo estoy ayunando, estoy orando, pero se vuelven peor, hermano. Mi esposo es peor. Ya no lo llaman esposo, lo llaman espeso. Lo llaman, está peor. No, son los últimos aleteos del diablo. El diablo sabe que tú estás orando y ayunando y más trata de someterlo para ver que tú te desesperes y algunos se cortan. No, ya para qué, ya me cansé.
¿Para qué voy a orar? Que se lo lleve el diablo. Imagínense, te va a llevar a ti también. Porque así es. La vez pasada la visión de una hermana tuvo un sueño. ¿Qué pasaba? Que esta hermana siempre estaba orando por su hermano, su único hermano. Toda su familia había muerto, tenía su único hermano. Y resulta que todas las veces oraba por su hermano, lo cubría en oración y su hermano era un perdido, se iba con mujeres, trago, droga, pero siempre oraba, todos los días lo cubría con la sangre de Cristo, pero se ponía peor y peor, años y años orando por su hermano y no cambiaba, se ponía peor. Un día estaba cansada ya de orar por ese hombre. Decía: Señor, yo te he sido fiel, yo oro constantemente por mi hermano, yo ayuno, yo vigilo, yo diezmo, yo hago lo que tú me mandas en tu palabra, pero no veo ningún cambio. ¿Para qué ya oro? Había orado más de 10 años por su hermano y no cambiaba. 10 años. Y un día, llorándole a Dios, le dijo eso: Señor, ya no voy a orar más, no tiene sentido. 10 años llevo orando y no hay ningún cambio. Al contrario, se pone peor. Se acostó, se quedó dormida en esa oración y a las 3 de la mañana tuvo un sueño. Ella soñó que venía en una mesa, venía el diablo y sentaba en la cabeza de la mesa, y luego vinieron 3 demonios, sirvientes suyos, y se sentaron en la mesa con el diablo. Ella estaba ahí y miraba a él. Los demonios no lo podían mirar, pero ella miraba esa escena. Y en esa escena, el primer demonio le dijo al diablo, le dijo: Maestro, hemos estado en la tierra y hemos hecho tu voluntad. He hecho, Maestro, que 2 esposos se peleen. Y el diablo le dijo: te felicito. Muy bien, le dijo. Y el otro demonio dijo: yo he hecho algo mejor, maestro, que este. Y se peleaban. Yo he hecho algo mejor. ¿Qué has hecho tú? Bueno, yo he hecho que se peleen hermanos en la propia iglesia. Muy bien, le dijo el diablo. Te felicito. Y el último, el tercer demonio, lo quedó mirando a los otros 2 y le dijo: ustedes son principiantes. Le dijo al diablo: Maestro, yo he hecho algo peor que ellos, algo mucho mejor para ti. ¿Y qué es eso mejor que hacer que se peleen un matrimonio, que hacer que se peleen entre hermanos dentro de una iglesia? Sí, yo he hecho algo mucho mejor para ti. ¿Y qué es eso?, le dijo el diablo. Yo he hecho que una mujer pierda su fe. Explícame, le dijo el diablo. ¿Qué pasa, mi señor?, le decía el demonio. Yo he intentado matar a un joven siempre. Desde pequeño lo he intentado matar. Maté a sus padres. Intenté matar al joven, pero siempre su hermana lo cubría en oración. Y cada vez que intenté matarlo por las calles, en las peleas, con los cuchillos, su hermana lo cubría en oración. Intenté matarla volcando el carro cuando él viajaba y su hermana le cubría en oración. 10 años he intentado y he ganado. Su hermana se cansó de orar por él. Esta noche no lo ha cubrido en oración. He hecho que pierda su fe y esta noche lo voy a matar, le dijo el demonio al diablo. Y la mujer supo que hablaban de ella. La mujer despertó y empezó a llorar, a pedirle perdón a Dios. 3 de la mañana se levantó y empezó a llorar, a clamar a Dios. Empezó 3, 4 de la mañana desesperadamente gritando, orando y clamando con un dolor tremendo en el corazón. 4, 5 de la mañana tocaban la puerta fuerte. Le decía en su oración: Señor, ten misericordia de mi hermano, yo he pecado, ten misericordia y no permitas que muera en pecado, se va a perder. Y lloraba la mujer. A las 5 de la mañana su puerta fue golpeada tremendamente fuerte. La mujer fue a abrir y era su hermano que estaba borracho, llorando vino y lo abrazó y le explicó que había tenido una pelea y que casi muere en esa pelea. Y lo acostó al hermano, lo tendió ahí
oró por él. Al otro día le contó el sueño. El hermano fue tocado, lo llevaron a la iglesia, le predicaron la palabra, le discipularon, se convirtió el joven y el Señor lo hizo predicar. Ahora es un predicador. Esto no es un cuento, es una historia, es un testimonio que escuché hace muchos años. Me maravilló saber esto, porque muchas veces nosotros perdemos la fe, dejamos de creer, y cuando nosotros dejamos de creer, todo se perdió, todo se terminó. Creer es lo que Dios nos manda. Creer salva a nuestra familia, no en el tiempo en que nosotros queramos, es en el tiempo de Dios. A veces Dios usa también las circunstancias, los hijos difíciles, los esposos, las esposas difíciles, para tratar con nuestro carácter, para moldearnos, para madurarnos. Y nos quejamos y no sabemos que Dios lo permite, para enseñarnos. Creer es lo que Dios demanda. Hay mucho que hablar en cuanto a creer. Dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. Vamos a ponernos en pie y creyendo esta palabra, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Para que Dios nos enseñe a creer más en Él y no en nosotros mismos. Creer más en Él y no en los hombres. Creer más en Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar. Vamos a pedir una oración especial por la familia Manester, Ivonne, Débora, por favor, acá al medio vamos a orar por la familia. Pase por favor rápido nada más, que el tiempo nos gana. Vamos a orar, vamos a luchar, vamos a entrar a clamar a Dios. Amén, para que Dios bendiga, guarde la familia, guarde sus vidas de ustedes, guarde sus propias familias, para que Dios incremente nuestra fe en Él. Aleluya. Cerramos nuestras vistas todos, por favor, y vamos a orar. Vamos a entrar en un momento muy especial. Nadie abre sus vistas, todos orando, clamando. Que Dios, hermanos, habite en este hogar. Que Dios habite en nuestras vidas. Y que cuando vayamos a casa, el Espíritu que está aquí también vaya con ustedes a sus casas y toque a sus hijos, toque a sus familias, limpie su hogar. Oramos. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, nos humillamos ante tu presencia, eterno Dios y Padre mío, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti. Señor Dios amado, te pedimos en primer lugar perdón, Señor. Perdona nuestras vidas, perdona, Señor, nuestra incredulidad, perdona, Padre mío, nuestro pecado, porque constantemente te fallamos, Señor Dios mío. Tú nos conoces, tú conoces nuestro entrar, tú conoces nuestro salir, Señor. Cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces te hemos desobedecido, cuántas veces, Dios amado, hemos hecho, Señor Dios mío, lo que no manda tu palabra. Señor Dios mío, en esta hora te pedimos perdón, Señor Dios bendito, porque nuestra oración no puede tener estorbo, amado Padre. Nos ponemos a cuenta y con nuestra boca confesamos nuestro pecado. Limpia, Señor, nuestra vida, Señor Dios mío. El pecado, mía es la culpa, Señor Dios mío. Mía es la culpa, la de mi esposa, la de mi esposo, la de mis hijos, la de mi padre. Dile, mía es la culpa, Señor Dios mío. Somos culpables, eterno Dios, porque tú eres un Dios santo, Señor. En esta hora nos humillamos para que tú nos limpies, para que tú nos perdones. Saca toda escoria de nuestra vida, quita lo que nos sirve, amado Dios del cielo. Padre mío, ten misericordia, Señor Dios bendito. Estén atentos tus oídos al clamor que en esta hora tu pueblo hace, amado Dios del cielo. Te pedimos perdón, Señor Dios mío. Perdónanos, Señor, hemos pecado. Perdónanos, Señor Dios mío, porque estamos estancados. Perdona, Señor Dios mío, nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor amado. Perdona nuestra vida, Dios. Perdona tu pueblo. Perdona tu iglesia, Dios amado. Perdona, Señor Dios mío.